Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y gracias por estar del otro lado en este mercado de pases de Lanús que día a día va sumando novedades y aquí nos tienen para contarlas, para analizarlas, para debatirlas, porque si la salida de Guillermo Burdizo era completamente lógica, si la salida de Morgantini, de la que hablamos el otro día y que en las últimas horas se terminó de confirmar, me cuentan que ya está cerrado el préstamo del lateral que vuelve a Platense sin cargo y con opción de compra por el 50% que Lanús le compró justamente al Calamar del préstamo durante este 2022. Tenía cierta lógica porque Morgantini no había aprovechado las oportunidades que tuvo y claramente en un puesto donde hoy están Di Plácido, que paréntesis dio positivo de coronavirus, junto a Toto Belmonte se deben aislar por unos días, más Brian Aguirre. Bueno, era evidente que lo de Morgantini no tenía mucho sentido que permaneciera en el plantel, pero en las últimas horas se confirmó la salida de Matías Esquivel, el chino, y es así, que hizo algo de ruido, así que si les parece, después de pedirles que se suscriban a mi canal si todavía no lo hicieron, que me dan una mano apretando el botón que aparece por ahí abajo, también dándole al botoncito de las notificaciones para no perderse ninguno de los contenidos que voy subiendo día a día o semana a semana en este canal. Nos metemos sí para hablar de lo de Matías Esquivel. Yo estuve haciendo un poquito de recopilación de datos para poner un poco sobre la mesa cómo fue el presente de Matías Esquivel en Lanús, para después sí hablar y analizar y pensar si está bien, si está mal, si la forma en la que se va es la correcta, es lo que le convenía a Lanús o no. Esquivel subió a primera división en la semana en que asumió Subeldía. Con Pedro de la Vega y con José Luis Sinisterra son los tres primeros juveniles que Subeldía, ni bien llega a Lanús, los agarra de las inferiores, de la cuarta, de la quinta, de la sexta, y los mete a entrenar en primera. Esto fue en septiembre del 2018, pero no fue hasta el 19 que Esquivel empieza a tener chances en la primera edición. Primero jugó el amistoso que fue a jugar en Lanús a Colombia, ¿se acuerdan ustedes? Contra Atlético Nacional de Medellín. Creo que había sido por el arreglo cuando vendieron a Monetti, a Braguieri, que había ahí en el contrato un amistoso. Así que ahí jugó el chino Esquivel unos minutos y debuta recién en el final del 2019. La Superliga era en realidad en ese entonces, en el partido en que Lanús le gana a Racing con gol de Lodico o de Di Plácido, ahora no me acuerdo, pero uno de los dos hizo el gol. Ahí debuta en el último partido, creo que fue, o el penúltimo del 19, y después ya juega todos los partidos Esquivel de la recta final de esa liga profesional justamente. El primero fue en Aldo Civi, en Mar del Plata, que Lanús pierde malamente. Esquivel, yo me acuerdo, estuve ese día en la cancha, en ese entonces hacía los puntajes en mi cuenta de Instagram, en Twitter, y me acuerdo que Esquivel fue el mejor puntuado porque el resto fue muy malo. Y Esquivel es una gran aparición en la que Subeldía lo pone allí como interno izquierdo, similar a la posición donde también jugaba Marcelino. De hecho, muchos de esos partidos los juegan Marcelino y Esquivel de internos. Digo, similar a lo de Miguelito Almirón, si se quiere, siempre buscando a partir de la salida del paraguayo la comparación. Y a partir de ahí, bueno, después vino la pandemia, obviamente, pero digo, cuando se reanudó el fútbol, Esquivel no dejó de jugar en ningún momento. Quizás en el momento de la temporada 2021, post pandemia, cuando Lanús jugaba Copa y Sudamericana, Liga y Sudamericana al mismo tiempo, Esquivel jugaba los partidos del equipo suplente, digamos, el que jugaba el torneo local, pero la realidad es que no dejó de jugar en ningún momento. Se va Esquivel con 56 partidos jugados en la primera Lanús, un número para nada despreciable. 34 fueron como titular. La verdad es que con Subeldía jugó mucho. Es un jugador que hacía varios años ya se lo escuchaba hablar en las inferiores como uno de los grandes proyectos. Es cierto que se decía que tenía que acomodar algunas cuestiones de su carrera profesional, por decirlo así. Digo, el profesionalismo con respecto a la vida personal, y parece que lo ha logrado hacer. Y bueno, y la verdad es que oportunidades no le faltaron y se convirtió en una pieza importante, a decir verdad, de Lanús. Es cierto que en el campeonato pasado es cuando más jugó, de hecho jugó casi todos los partidos, salvo cuando tuvo una lesión muscular que lo obligó a perderse 2 o 3 partidos, después volvió en uno, creo que fue con Independiente, estaba mirando hace un rato, que juega desde el banco unos minutos y después ya vuelve a ser titular en todos los partidos. Quizás no en la posición donde mejor hubiese rendido, porque su día lo puso mucho como doble 5, y eso en verdad no es que él no haya rendido ahí, sino que quizá no fue lo mejor para el equipo.
Pero bueno, minutos no le faltaron y todo hacía prever que a partir de la llegada de Jorge Almirón, era uno de los jugadores a los que podía potenciar, sin duda, en esto de que hablaba hace un ratito de compararlo con Miguel Almirón. Uno se lo podía imaginar, ¿por qué no?, como el interno que hacía a veces de enganche, digo, el que partía desde la mitad de la cancha, pero era netamente ofensivo. Y la verdad que llamó la atención que se vaya Esquivel. Se fue a préstamo por un año sin cargo y con opción de compra del 70%. Los montos no se hicieron públicos todavía. Hay que ver si Talleres lo hace. En un momento yo tenía entendido que Talleres lo hacía, pero por ahora lo que pude ver no dijeron cuál es la opción de compra. Yo pregunté, Lanús no me dieron las cifras obviamente, pero me reconocieron que creen que es una buena opción la del 70 que pagaría Talleres en caso de hacer uso, de que el jugador rinda como yo creo que puede llegar a rendir y hacer uso. Y se va a Esquivel con 4 goles en estos 56 partidos. De los 4 goles, 3 fueron golazos. Un jugador que tiene gambeta, que tiene cambio de ritmo y que tiene muy buena pegada de media distancia. Aldo Civi en esa Copa creo que fue la Copa Maradona, golazo afuera del área. Contra Patronato, Copa Argentina, golazo afuera del área. Contra Atlético Tucumán, por la Liga o por la Copa de la Liga, golazo de afuera del área también. El otro fue contra Gimnasia, aprovechando la espalda del Pepe San en un pelotazo. Y además de los 4 goles, 8 asistencias, es decir, 12 participaciones en goles en 56 partidos, nada mal para un jugador ofensivo que además tiene mucho de recuperación. Lo había marcado en algún momento Sudanalytics, que es uno de los mediocampistas que más recuperaba la pelota por 90 minutos, creo que era la estadística o algo así, pero digo, un jugador completo, a decir verdad, y que no se borraba nunca. Insisto, llamó la atención la decisión de Almirón. Yo pregunté con distintas fuentes dentro de Lanús y lo que me dicen es que no es que lo vino a buscar Talleres y Almirón lo dejó ir, sino que desde el cuerpo técnico dijeron que quizás no iba a ser prioridad y a partir de eso Lanús se comunicó con se lo hizo saber el jugador, el entorno del jugador, y a partir de eso se le salió a buscar una alternativa. Y creo yo que la de Talleres no es para nada despreciable. Un equipo que ha andado muy bien en el último tiempo, es cierto, va a jugar Copa Libertadores, todavía no se sabe con qué entrenador, y eso es quizás lo que puede terminar de definir la balanza, porque si Esquivel se iba, por ejemplo, el equipo del Cacique Medina, que uno sabe que ha sido un entrenador de los mejores del fútbol argentino en el último tiempo, y seguramente iba a ser ganancia para Lanús, porque digo, si no va a ser tenido en cuenta el jugador, obviamente lo mejor para que no se desvalorice es que juegue en otro lado. Y la verdad es que alguno decía por ahí, o me parece que era una de las críticas en el mundo Lanús o en el micromundo Lanús, en las redes sociales, lo que se puede palpar hoy, reforzar un equipo de primera división sin cargo. Y bueno, pero me parece que es lo más lógico buscarle la mejor salida posible a un jugador de muy buenas condiciones y en el que Lanús tiene expectativas de poder hacer caja en el buen sentido, digo, de hacer la diferencia, de que sea uno de los jugadores que puede hacer una diferencia económica para el club, una de las buenas ventas e ingresos en dólares. La verdad es que es mejor prestarlo a Talleres de Córdoba y ver si se puede ganar un lugar entre los 11 titulares y que juegue la Copa Libertadores antes de que prestarlo a un equipo que va a jugar por la permanencia y que le va a costar generar situaciones o que sea protagonista de los partidos o que se vaya a la B Nacional, por decir algo. Entonces, en ese sentido no me parece que esté mal. Y lo del cargo, bueno, hay que ver, porque si el agente del jugador busca alternativas sabiendo que no va a ser tenido en cuenta, y entonces ya ahí Lanús arranca negociando con una desventaja, porque claro, si no lo vas a tener en cuenta, entonces mejor te lo querés sacar de encima para que no se te desvalorice el jugador. Y bueno, la realidad es que si se termina siendo efectiva la opción de compra o termina jugando una buena cantidad de partidos en buen nivel y no lo compran, pero le sirvió a Lanús para que mientras tanto siga ganando rodaje, siga ganando experiencia, siga mostrándose, entonces habrá sido ganancia. Lo único en lo que yo sí marcaría quizás algún cuestionamiento es por la inversa. Yo sé que hay algunos equipos que lo hacen, no sé si es el caso de Lanús. Quizás yo, si hubiese sido dirigente, poniéndome, si se me permite aportar esta idea o esta cuestión, quizás no sería cobrarle un cargo por la cesión, pero sí un cargo si no juega una determinada cantidad de minutos. Es decir, vos lo querés, listo, yo te doy al jugador. Vos no pagas nada por tenerlo durante todo el 2022, cuando vas a jugar Copa, Campeonato, Libertadores, vas a necesitar jugadores. Lo dicho, Esquivel tiene ya
por encima de 50 partidos en primera, 22 años, va a cumplir 23 en marzo. Pero digo, es un juvenil pero bien asentado en primera división. Lo querés, perfecto, no te lo cobro. Ahora, hacelo jugar, porque imagínense, para que esté colgado en Talleres, bueno, para eso que se quede en Lanús. Entonces quizás ese sí podría ser el aspecto a arreglar con Talleres, más allá del cargo. No sé si lo hicieron, pero bueno, quizás sí podría ser el único punto a tener en cuenta a la hora de ser un jugador sin cargo y con opción de compra. Lo cierto es que me parece que hay que darle la derecha al Mirón. Yo recuerdo cuando llegó en el ciclo anterior, una de las primeras cuestiones fue que se fue Fritzler y lo trajo a Marcone, y en su momento generó mucho ruido porque Matías Fritzler era uno de los jugadores que mejor rendimiento había tenido en ese último tiempo, y después ni hace falta hablar de lo que fue Marcone en el ciclo de Jorge Almirón. Así que creo que tiene sobrada espalda el entrenador para tomar decisiones. Alguien comentó por ahí que en contraposición con la salida de Esquivel, la idea era darle protagonismo a Facundo Pérez, porque era un jugador que le interesaba a Jorge Almirón. Quiero que sepan, si me siguen en las redes sociales, si me escuchan, ya sabrán que para mí Facundo Pérez es uno de los buenos valores que asomó desde las divisiones juveniles en el último tiempo. En el arranque del torneo anterior, cuando le tocó jugar a falta de los 5, fue uno de los más regulares, y es un jugador con dinámica, que para mí, yo lo dije muchas veces, para mí es el reemplazo natural de Toto Belmonte. Así que con Almirón no tengo dudas de que va a ser un jugador que todavía va a mejorar mucho más. Y si, insisto, si Almirón así lo vio, tiene espalda suficiente para tomar este tipo de decisiones. Veremos cómo les va a Esquivel, que entonces se termina de confirmar así como la segunda baja. Lo de Morgantini, les decía, ya está confirmado también. Y yo sé que ustedes quieren que hablemos de las incorporaciones más que de las salidas, que todavía va a haber alguna más. Me decían quizás lo de Lodico, se hablaba de algún interés de Racing. Del lado del jugador por ahora me decían que no había nada concreto, pero bueno, en Lanús reconocen que si Almirón no le va a dar protagonismo, seguramente saldrá también el Gato Lodico, pero que ustedes quieren hablar más de las incorporaciones. Y me parece que, yo lo dije desde un principio, la segunda semana será cuando se empieza a mover todavía más. Lanús sigue buscando un arquero, y yo sé que de eso quieren hablar, un tema especial ustedes. Les prometo que próximamente voy a contar mucha de la información que estuve recopilando en el último tiempo. Y con respecto a lo de Diego Valeri, se mantienen optimistas. Pasó la primera semana, no sé qué es lo que termina, lo que hace seguir dudando al jugador, a Diego Valeri, de volver o no, o digo, de tomar la decisión definitiva por sí o por no. Pero bueno, mantienen el optimismo allí en Cabrera y Guía, así que habrá que ver qué pasa en los próximos días. Quiero leerlos a ustedes, que me dejen sus comentarios, qué opinan de la salida del Chino Esquivel, si le hubiesen dado oportunidad, si lo bancan al Mirón, si en esta se la cuestionan o lo que sea. Déjenme sus comentarios. Gracias por llegar, como siempre les digo, hasta el final del video, y nos encontramos en el próximo video. Como les digo, suscríbanse, estén atentos a mi canal de YouTube, a mis redes sociales, porque próximamente hablamos de ese jugador que ilusiona a todo el mundo Lanús. Les mando un abrazo grande.